este varón necesita a Dios. Hola hermanos, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángel. Yo pertenezco al grupo de vida que lidera Marcelo. Y bueno, primeramente quiero agradecer al pastor que me permitió estar aquí y a Marcelo que me propuso. La palabra que les traigo esta noche para compartir está basada en algo que nos pasa a diario. Parece que vemos lo que pasa en el mundo, vemos cómo las cosas que suceden y ocurren tantas cosas que da la impresión que las vamos naturalizando y todo parece normal, incluso en la vida de los cristianos, nosotros que nos consideramos hijos de Dios. Y tristemente también muchas de esas cosas que la palabra de Dios y Dios mismo rechaza se incorporan en la iglesia, lamentablemente. En la iglesia en general, digo, ¿no? No una denominación en particular. Y el tema es que los naturalizamos y nosotros tenemos tantas promesas, tantas cosas de Dios sobre nuestras vidas y sobre lo que Él quiere, que parece que por momento lo olvidáramos. Hablamos de la apertura del Mar Rojo y parece que es un relato nada más, que no ocurrió. Hablamos de que llovió maná cuando el pueblo hebreo estaba en el Éxodo y parece un relato más. Y tantas cosas que están en la palabra de Dios que son para nosotros vida, que las incorporamos y es como una historia más. Entonces la palabra que les traigo esta noche es una palabra que nos haga reflexionar sobre esto, de que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, y también que aquellas cosas que no son de Dios no las tenemos que naturalizar, ver como algo normal. Y tenemos una gran guía, que la guía que nosotros tenemos es la palabra de Dios, y que es lo único que nos va a permitir a nosotros poder discernir y darnos cuenta, porque la misma palabra de Dios dice que vienen tiempos difíciles, en los cuales va a haber una gran confusión, y lo único que nos va a permitir a nosotros identificar lo bueno de lo malo es la palabra de Dios. Bueno, la palabra que traigo le puse como título casi, y yo voy a ir citando los pasajes bíblicos. No hace falta que ustedes los busquen, si quieren yo los cito para que los anoten, pero yo los tengo escrito acá como para poderlos ir leyendo. Así que comenzamos, hermanos. La primera parte que tengo acá es Lucas capítulo 17, versículo 26 al 32. Lucas 17, 26 al 32. Y la palabra dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que Jesucristo se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Y les pido que presten atención. Dice: acordaos de la mujer de Lot. Recuerdan esta historia, ¿no? Recuerdan esta historia que llovió fuego sobre Sodoma y Gomorra y que cuando van huyendo la mujer de Lot queda convertida en estatua de sal. Este pasaje, por lo menos para mí, es muy interesante, por lo que el mismo pasaje dice, que ahora lo voy a ampliar, y también por otra porción que encontramos en las Escrituras, que está en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo les decía que parece contradictorio, porque cuando leemos Lucas 17, en el versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot, de la cual ni siquiera sabemos cómo se llama. Y Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Sin embargo, nos encontramos con esto, acordados de la mujer de Lot. Lo que a mí me resulta más interesante es para aquellos que tienen las Biblias con el texto en colores, es que esto, acordados de la mujer de Lot, está en rojo. Y cuando está en rojo en la Biblia es porque lo dice el Señor Jesús. Acordados de la mujer de Lot. Entonces, a esto nosotros nos podríamos decir, bueno, nos podríamos preguntar nosotros mismos, ¿por qué acordarme de esta mujer que ni siquiera, como dije recién, ni siquiera yo sé ni el nombre? Lo único que yo sé es que se convirtió en una estatua de sal cuando iban huyendo del fuego que iba a llover del cielo, y que empezó a llover del cielo. Y la otra pregunta que yo les decía, fíjense que acordados de la mujer de Lot es una palabra dada por Jesús, por el mismo Señor Jesús. Ahora, yo digo, ¿por qué el Señor Jesús dice que nos acordemos de esta mujer? Porque en mi caso personal, por ejemplo, mis hermanos que me conocen, y yo lo he dicho cantidad de veces, a mí el personaje bíblico que más me gusta y que lo quiero con todo mi corazón es el profeta Daniel. El profeta Daniel fue un joven hebreo que en la primera deportación que los babilonios hacen de Judá, que los llevan cautivos a Babilonia, que eso ocurrió en el año 605 a.C., llevan a un grupo de jóvenes, a él, a Daniel, se estima que tenía 17 años, con 3 amigos más, talentosos, muy inteligentes, los llevan a Babilonia. En esa primer deportación, hubieron 3 en total, y en esa primera deportación ellos salen de Judá y hacen un recorrido por el norte hasta Babilonia, que más o menos eran 1.600 kilómetros, para que ustedes se den una idea. En línea recta, entre Judá y Babilonia, habrían 900 kilómetros. El problema es que no podían pasar por ahí porque era una zona desértica, se morían. Es decir, terrible viaje, y en aquel tiempo en que no habían aviones, no habían vehículos, y ellos iban en condición de cautivos. Quizá todo el camino a pie, ni siquiera en un burro, en un caballo, en un carro. Y yo les decía, a mí me gusta mucho Daniel porque es un personaje que quiero particularmente, porque cuando él llega lo ponen en un grupo que lideraba Aspenaz, que Aspenaz era el jefe de los eunucos. Y la tradición judía dice que se estima que Daniel junto con sus amigos fueron hechos eunucos en esa semana, o en esas semanas, cuando no existían los adelantos médicos que existen hoy, como penicilina ante una infección o calmantes ante tremendo dolor. Daniel fue una persona que junto con sus amigos se negó a comer alimentos que no traían ellos por su tradición judía, que se llama alimento kosher, santo, digamos, que ellos consideraban, y fue asesor de muchos reyes. Y yo lo quiero particularmente porque, digo, Daniel nunca volvió a su patria. Si fue hecho eunuco, nunca tuvo una esposa, nunca tuvo hijos, y sin embargo, si ustedes ven la vida de él, siempre se mantuvo fiel a Dios. Murió lejos de su tierra, sin poder volver, por lo menos, a su tierra amada, ¿no? Por eso digo, cuando el Señor Jesús nos habla y nos dice, acordados de la mujer de Lot, yo digo, pero ¿por qué no dijo que nos acordemos de Daniel? O quizá, ¿por qué no dijo que nos acordemos de Moisés? Moisés, un tremendo personaje bíblico que hablaba cara a cara con el Señor,
que lideró el pueblo hebreo en el Éxodo durante 40 años, que se negó a llamarse hijo de la hija del faraón, con todo lo que representaba, con todo un título de nobleza, por identificarse con el pueblo judío. Por un error, Moisés no entra a la tierra prometida y muere en el monte viendo de lejos la tierra prometida. Cuando uno lo mira, por lo menos a mí, me causa tristeza, porque digo, fue un gran líder y un pueblo rebelde que seguramente, por lo menos yo, creo que no hubiera aguantado ni una semana. Y no, el Señor no dice acuérdense de Moisés. Tampoco dijo acuérdense de Abraham. Abraham, el personaje bíblico, el padre de la fe, que acuérdense que tiene un llamado en Ur de los Caldeos y Dios le dice que va a ir a una tierra que ni siquiera él conocía, y salió de ese lugar, el lugar donde uno vive a uno le da seguridad, y fue simplemente por la palabra de Dios que él confió, yendo a un lugar que no sabía ni cómo le iba a ir. Cuando tenía 75 años, recibe la promesa de Dios de que iba a ser padre de multitudes, con 75 años. Pasaron los años, y no tenía hijos, y encima Sara, su esposa, era estéril. 25 años después, cuando tenía 100 años, nace Isaac. Pero tuvo que esperar 25 años. Y yo lo pienso por mí, muchas veces cuando le pido algo al Señor y me cuesta esperar, no 25 años. Cuando nace Isaac, no se sabe muy bien la edad que tenía, ese hijo amado que tanto lo había esperado. El Señor le pide que lo ofrezca en sacrificio y Abraham no dudó. Entonces, cuando uno mira esto, dice, el Señor Jesús, vuelvo a repetir, es el que dice acordados de la mujer de Lot. ¿Por qué no dijo acuérdense de Daniel, de Moisés, de Abraham, de Job, de Pablo, de Pedro? Otro personaje para mí muy querido es José de Arimatea. Es muy interesante ver la vida de José de Arimatea, el discípulo secreto de Jesús. Les recomiendo que si tienen tiempo estudien sobre José de Arimatea. Fue una gran persona. Pero el Señor no dice a ninguno, no nombra a ninguno de esos. Acordados de la mujer de Lot. ¿Y quién es la mujer de Lot? Pero hagamos un poquito de historia como para entender un poco toda esta historia y qué es lo que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Si hacemos un poco de historia, vamos por ejemplo a Génesis capítulo 13, versículo del 5 al 6. Y la palabra de Dios dice así, dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Tenían tantos animales que tenían problemas con las pasturas y tenían problemas con los pozos de agua, y habían entrado en conflicto los pastores del tío y del sobrino. Y dice, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Génesis 13, versículo 12 al 13, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Como podemos apreciar en este relato, y son historias que yo estoy haciendo acá, pero que ustedes conocen, son súper conocidas, se ve una progresión en la seducción que estas ciudades ejercían sobre Lot, porque fue avanzando con sus tiendas gradualmente hasta que finalmente se establece en Sodoma. Empezó mirando a Sodoma, eso está en Génesis 13:10, luego puso sus tiendas más cerca de Sodoma, eso está en Génesis 13:12, y finalmente se estableció en Sodoma, eso está en Génesis 14:12. En Génesis 19:1
dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, de la ciudad. Y viéndolos, Lot ve a los ángeles, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Eso en señal de reverencia. A las puertas de las ciudades antiguas, a ambos lados se ubicaban las torres, donde se establecían los atalayas, que eran los que miraban el horizonte para ver si el enemigo se acercaba o no. En las puertas de la ciudad también se ubicaban los guardias, que cuidaban de que no fuera a entrar algún enemigo o gente que les hiciera problema. En las puertas de la ciudad se ubicaban los cambistas, que eran los que hacían el cambio de dinero de una moneda de un lugar por otra moneda de otro lugar. Se ubicaban los comerciantes, y Lot muy probablemente era un comerciante por el gran número de ganado que él tenía. Y se ubicaban también algunas autoridades cívicas. Y esto quizá nos hace pensar que Lot se había convertido en una autoridad de esa ciudad. Con lo cual, él podría haber estado allí comerciando sus animales o quizá en representación de la ciudad. Ese lugar era una especie de ayuntamiento donde los hombres importantes juzgaban las disputas que se generaban dentro de la ciudad y supervisaban además a las personas que entraban y que salían de la ciudad. Es en ese lugar, en las puertas de la ciudad, donde dice la palabra que Lot estaba sentado y que vio llegar a los dos ángeles y que se inclinó a ellos. Estos dos ángeles son los dos ángeles que vinieron. Acuérdense que previamente a esto, dos ángeles y el Señor Jesús habían estado con Abraham, que habla del ángel de Jehová. Bueno, eran tres, el Señor quedó con Abraham y dos de ellos vienen a Sodoma. Es muy poco probable de que Lot supiera que se trataba de ángeles. Es probable que Lot los vio como personas o visitantes distinguidos, por eso los recibió, de la manera en que los recibió. Y acá les pido que, en esto que empezamos a ver ahora, que miren los detalles. A mí personalmente me gustan mucho los detalles de la Biblia, porque encontramos cosas que normalmente no nos damos cuenta que están. Muchas veces leemos apurado la palabra y no nos damos cuenta, del mismo modo que las palabras que tiene la Biblia son muy importantes porque tienen todo un significado atrás, más allá de la traducción que nosotros nos encontramos en nuestras Biblias. En Génesis 19:3 dice así: mas él, Lot, porfió con ellos mucho y fueron con él. Finalmente accedieron a acompañarlo. Y entraron en su casa los ángeles, que como les dije, Lot quizá no sabía que eran ángeles, los veía como visitantes distinguidos, entraron a su casa. Y la palabra dice esto, y la voy a leer dos veces, dice: y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Si nosotros leemos con cuidado la palabra, podríamos leerla de esta manera: y Lot les hizo banquete, y Lot coció panes sin levadura y comieron. La hospitalidad con que los recibió no era algo que no era fuera de lo normal en lo que era la cultura de Oriente de aquel tiempo. Pero por algún motivo, Lot porfió con ellos para que lo acompañaran a su casa y los quiso agasajar. Ahora, si vemos esta parte de las Escrituras, que Lot hizo banquete, que Lot coció los panes, ya tenemos la respuesta de decir, bueno, ¿quién hizo banquete? Lot. ¿Quién preparó y coció los panes para estos visitantes? Lot. ¿Y por qué digo esto? Porque la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer acá, y ahora lo vamos a ver con un paralelo que voy a hacer, es: ¿dónde estaba la esposa de Lot? No fue la esposa de Lot
la que hizo banquete. No fue la esposa de Lot la que preparó el pan y los coció. Nos podemos preguntar también, ¿dónde estaban las hijas de Lot? No estaban las hijas de Lot. Él preparó eso. ¿Por qué fue Lot y no las mujeres de la casa quienes atendieron a los ángeles? Y les decía, esto no es algo caprichoso, porque si hacemos un paralelo con la vida de Abraham, nos encontramos en la familia de Abraham, el tío de Lot, algo muy distinto con la familia de Lot. Génesis 18:6 dice, entonces Abraham, miren esto, está hablando ahora de Abraham. Génesis 18:6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, a su esposa, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, le está diciendo a la esposa, a Sara, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. En el relato este que nos da la palabra acá, en Génesis 18:6, vemos que fue Sara la que prepara el alimento que comió su marido con Jesús y con los ángeles. Algo totalmente distinto a lo que pasó con la familia de Lot. Y ahora miremos un poquito el relato de lo que fue la lucha en Sodoma, volviendo a la historia de Sodoma. Dice, sabemos que los ángeles fueron a advertir a Lot, esos 2 visitantes, esos que nosotros sabemos que son ángeles, los fueron a visitar con un propósito determinado. Y el propósito era avisarle que esa ciudad iba a ser destruida a causa del pecado. Pero cuando leemos todo el relato de la historia de Lot, si lo leemos con cuidado, vuelvo a repetir, nos vamos a dar cuenta que parece ser que Lot no era consciente del peligro que se venía. Los ángeles les vienen a avisar que la ciudad va a ser destruida a causa del pecado. Pero él, no sé si no comprendió, o quizá habían otras cosas, por los cuales no tuvo apuro. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 19, versículo 15 al 17. Y la palabra dice así, y al rayar el alba, los ángeles, miren esto, los ángeles daban prisa a Lot, lo apuraban a Lot. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, lo apuraban, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Fueron claros, los ángeles le avisaron a Lot que la ciudad iba a ser destruida. Dice, y deteniéndose él, refiriéndose a Lot, se detenía, y debido a esta demora, miren lo que dice la palabra, dice, los varones, los ángeles, tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, con Lot, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Digamos, los ángeles le avisan a Lot, a las hijas y a la esposa que la ciudad va a ser destruida, y él no tenía apuro. Al punto tal que los ángeles tienen que tomarlo de la mano a las hijas y a la esposa y forzarlos a salir. Y la palabra dice, y cuando los hubieron llevado fuera, que los pudieron sacar, dijeron los ángeles, escapa por tu vida. Miren esto, no mires tras ti ni pares. No te pongas a mirar, tenés una urgencia, la urgencia es salir. No empecés a mirar ahora para atrás, ya está, lo de atrás ya pasó. Y no te pares, no te detengas ahora.
Y vemos esto que resulta llamativo, que los ángeles tuvieron que forzar a Lot. Ahora, en esto, cuando uno analiza la palabra, uno dice, ¿qué le impedía a Lot comprender la urgencia que existía? Los ángeles fueron claros y al punto tal que lo tuvieron que tomar de la mano y forzarlos a salir. Tal vez lo que les impedía dejar ese lugar que iba a ser destruido eran las múltiples obligaciones que tenía Lot. Lot era un comerciante, quizá tenía dinero en la ciudad, quizá tenía bienes que comerciaba. Dijimos que tal vez Lot se hubiera convertido en una autoridad civil de la ciudad y él como autoridad dice, bueno, pero yo no puedo huir si yo tengo una responsabilidad cívica. Pero algo le impedía huir, tal vez todo el capital que tenía invertido en la ciudad. Pero él no quería dejar la ciudad. No sabemos realmente qué es lo que pasó. Pero la palabra siempre tiene un sentido y cuando la palabra nos cuenta todos estos relatos tan bonitos, tan ricos, nos damos cuenta que tiene algo para nosotros. Por eso yo les decía, cuando comencé como introducción, que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que nos ha dejado su palabra, su conocimiento, su saber en la Biblia, pero es tanto lo que estamos metidos en nuestras propias obligaciones que quizá nos está pasando lo mismo que a Lot. Venimos acá, nos juntamos, nos decimos cristianos, leemos la Biblia, oramos, pero es como si el mundo nos hubiera pasado por encima. Es como empezamos a naturalizar lo malo y ya entonces ya no se ve tan malo cuando la palabra de Dios es clara. Nosotros lo sabemos por la Biblia que el evento más importante que la iglesia está esperando en este momento, la iglesia con mayúscula, no hablo de congregación, la iglesia como cuerpo de Cristo, el evento que nosotros estamos esperando es el arrebatamiento. Todos ustedes saben esto de qué es, ¿no? Que Jesucristo va a descender hasta las nubes, no sabemos ni la fecha ni la hora, pero está escrito en la palabra y nos da indicadores para que nosotros podamos conocer los tiempos y va a levantar a su iglesia, a los que murieron en el Señor primero. Maravilloso, ¿no? Para los que tenemos personas amadas, es una gran esperanza esto. Y después nosotros. Y todos vamos a ser transformados. Pero el problema es que vivimos como si esto nunca fuera a suceder. La palabra es clara. El arrebatamiento va a suceder, la palabra lo dice. Pero estamos tan metidos en otras cosas que no nos damos cuenta. Hay denominaciones, iglesias que no creen en el arrebatamiento, porque tienen una teología distinta. Pero hay una realidad, hermanos, que un día vamos a morir. Y hay un dicho popular que dice, nadie tiene la vida comprada, y es cierto, más tarde o más temprano vamos a morir. Entonces, ya sea por arrebatamiento o por muerte, un día vamos a tener que estar en la presencia del Señor. Y la Biblia lo dice, y nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, y nos advierte de esto, como los ángeles advirtieron a Lot. Pero hay algo que nos detiene
hay algo que nos hace perder tiempo en otras cosas y no en la búsqueda de Dios. Digo, ojalá pudiéramos vivir verdaderamente como cristianos, porque ese día va a llegar. Miren, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 9, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y resalto lo de hermanos, porque cuando Pablo acá está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, está escribiendo a personas que se han convertido a Cristo, por eso los llama hermanos. Leo esto nuevamente, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo escribe a la iglesia, habla a la iglesia, habla a los justificados, a los renacidos del Espíritu Santo, habla a la iglesia, habla a su cuerpo, nos habla a nosotros, a los hijos de Dios. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente, miren esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso, como ladrón en la noche, ustedes saben que un ladrón cuando viene a robar no avisa que va a entrar a robar. Viene de manera sorpresiva, y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y dice que cuando digan paz y seguridad, que lo repiten los gobernantes del mundo permanentemente estas palabras, paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Dice la palabra aquí que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, gracias, mi hermano, y no escaparán. Y acá vuelve a decir en el versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ustedes no, nosotros no, nosotros no. Nosotros tenemos la guía de la palabra de Dios, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. A nosotros no nos puede agarrar como ladrón en la noche. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, nos advierte, no durmamos como los demás. No estemos con la boca abierta, no estemos distraídos. Dice: sino velemos y seamos sobrios. Mantengamos seriedad en esto, porque es un tema importante. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, y vuelve a decir, seamos sobrios, seamos serios, seamos responsables con esto. Dios nos advierte en la palabra, y esto va a acontecer. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque miren qué bonito esto, porque no nos ha puesto Dios para ira, no, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos advierte que esto va a ocurrir, y la palabra habla aquí a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros, hijos de Dios, renacidos del Espíritu, justificados por el Espíritu Santo, que obtuvimos su perdón, para que velemos. Continuando un poco con la historia de Lot, vamos a leer Génesis capítulo 19, versículo 23 y 26. Dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Zoar es una ciudad vecina, que significa pequeña. Y por lo que dicen algunos estudiosos de la Biblia, parece ser que no llegaron a la ciudad en sí mismo, sino al ejido de la ciudad. Ya habían entrado en el ejido de la ciudad y le faltaba poco para llegar a la misma ciudad. Y cuando estaban llegando al lugar donde Dios los iba a salvar, porque los sacó de Sodoma y Gomorra, donde se desató todo el fuego, todo el azufre del cielo que destruyó todo, dice: entonces
Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, la mujer de Lot, esta que Jesús nos dijo, acordaos de la mujer de Lot, dice entonces, la mujer de Lot miró atrás, lo que le habían dicho que no tenía que hacer. Y dice la palabra acá, por eso les decía los detalles, dice a espaldas de él. Y se volvió estatua de sal. Leo este pedacito final. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí nosotros también nos tendríamos que preguntar ¿a espaldas de quién miró la mujer de Lot? ¿A espaldas de quién? Porque dice, miró a espaldas de él, ¿sí? ¿A espaldas de Dios miró? ¿O a espaldas de Lot? Nosotros sabemos que no puede haber mirado a espaldas de Dios porque Dios es omnisciente. Y todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, Dios lo sabe. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros somos cristianos, creo que amamos sinceramente a Dios, tenemos la gran bendición de la salvación, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, nuestro espíritu ha vuelto a la vida, pero hacemos cosas cuando no nos ven. Hacemos cosas a espaldas de nuestras esposas, hacemos cosas a espaldas de nuestros hijos, hacemos cosas a espaldas de nuestros hermanos en la fe, hacemos cosas a espaldas del pastor. Nadie nos ve. Pero si ustedes miran un pasaje de 2 de Crónica 36, 15, 16, regístrenlo. Aquí habla de los que se burlan, pero al final resultan burlados, de los burladores burlados. Porque podemos engañar a Dios, no. ¿Podemos engañar a muchos? Sí, pero a Dios no. Y eso le pasó a la mujer de Lot. Había sido advertida, buscando esa salida donde Dios mandó ángeles para que fuera salva toda la familia, le dijo, no mires atrás ni te detengas. Pero no pudo ella con ella misma y miró a espaldas de su marido. Ella ya venía mal. Vieron el relato que cuando los ángeles llegan a la casa ella no estaba, tampoco se sabe dónde estaban sus hijas. Venía con equivocaciones y errores. Y casi llegando a la ciudad de Zoar, esa ciudad que iba a ser para ellos un refugio, se le ocurrió mirar atrás. Casi llegando. Se le había advertido, se le había dicho explícitamente, no mires tras ti ni pares. Y eso nos pasa a nosotros. Hoy estamos acá, vuelvo a repetir, hijos de Dios, seguramente, pero se nos ocurre volver la vista muchas veces atrás, al pecado, a las cosas que no agradan a Dios y a las cosas que a nosotros mismos nos destruyen. Ella no obedeció y así también nos pasa muchas veces a nosotros. La Biblia nos advierte no volver atrás ni detenernos en este camino que tenemos hoy como hijos de Dios, como renacidos del Espíritu. Estos son temas muy bonitos, hermanos, para ver cómo el espíritu humano nuestro, muerto a causa del pecado original, vuelve a la vida. La mujer de Lot casi
casi escapó a tan terrible castigo. Casi pudo abrazarse con su esposa, con su esposo y con sus hijas, con su familia. Ella, con esta nueva oportunidad, casi podría haber comenzado de nuevo. Casi se salvó. Pero fue casi. Como sabemos, no se salvó. Por eso el título de esta palabra, casi. Porque eso tenemos que traerlo para nosotros. No nos basta con el casi. Casi nos salvamos. La palabra de Dios en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No lo engañó la mujer de Lot, no lo podemos engañar nosotros. Miren, hay un libro que dicen que es el segundo libro, por lo menos es lo que yo he escuchado, no sé si es así, que es el segundo libro más vendido después de la Biblia, que es El progreso del peregrino de John Bunyan, que fue publicado en el año 1678. Ese libro, El progreso del peregrino, cuenta una historia muy bonita y cuenta la historia de un hombre, es cristiano por supuesto, que va avanzando en su vida y es más, hay una película en YouTube, se las recomiendo, y lleva una gran carga y él, a medida que va avanzando, va progresando en su vida y va deshaciéndose de pecados y va viviendo una vida cada vez más agradable a Dios. Pero lo que me resulta interesante de este libro es que después de haber andado mucho, como nos puede pasar a nosotros, yo tengo 63 años y desde los 26 que estoy en el Señor, y no sé cuándo Dios me llamará a su presencia, pero uno puede haber avanzado mucho, como el caso del progreso del peregrino, ¿no? De este hombre que caminaba buscando la salvación. Ya cuando había avanzado, ya cuando tenía prácticamente todo listo, se abre delante de él una puerta. Y esa puerta era la puerta al cielo. Le faltaba poco, pero la divisó, la vio la puerta que lo conducía al cielo. Pero lo que me resulta llamativo del libro es que en ese mismo instante, o poquito después que se abre la puerta del cielo, al costado se abre otra puerta. La puerta del infierno. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Siempre tenemos la puerta del cielo, y así hayamos caminado mucho, por eso les decía mi edad, podemos haber caminado mucho. Sin embargo, cuidado, porque no basta con el casi. Se abre la puerta del infierno. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26-27 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo enseño la palabra de Dios, hermanos, y esta es una palabra que con todo amor yo la comparto con ustedes, pero primeramente es para mí. Yo enseño la palabra, yo proclamo la palabra, pero la quiero tener muy presente y más a esta altura de mi vida. No sea que siendo heraldo, aquel que proclama la palabra de Dios, como dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Como en el caso del progreso del peregrino, sobre el final de la vida, sobre el final de mi vida, de cada uno de ustedes, puede ser que se abre maravillosamente y nos gocemos la puerta al cielo. Pero no debemos olvidar que por más que hubiéramos caminado en fidelidad, se puede abrir la puerta al infierno. Por eso
el título, vuelvo a repetir, casi. Y hermanos, sabemos que el ser humano tiene un alma que es eterna. Y el alma tiene un destino de eternidad. O sea, el cielo, o sea, el infierno. Pero eternamente el cielo o eternamente el infierno. Hay un pasaje que les quiero citar y para no generar confusión les quiero aclarar que es un pasaje bíblico que está escrito para la gente que viva en la tribulación. Después del arrebatamiento vienen 7 años de tribulación, cuando la iglesia ya fue llevada al cielo y Dios quiera que todos nosotros estemos allá y que esa no sea para nosotros. Esto que les voy a leer ahora es para la gente que quedó y que pasa los 7 años de tribulación acá terribles en la tierra. Está en Mateo 24:13. Está escrito para la gente de ese periodo, pero creo que no nos vendría mal tomar ese pasaje para nosotros y recordarlo. Y la palabra dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso vuelvo a repetir, y vuelvo a decirlo, hermanos, y lo digo de todo corazón, primeramente para mí, quizá por los años, no basta con el casi, hermanos. No basta con el casi. Podemos caminar una vida de integridad en el Señor muchos años, pero cuidado con resbalar. Y lo importante es esto, estar entre hermanos, alimentarnos de la palabra, conocer la palabra, buscar en intimidad a Dios. Y no importa lo que haga el mundo ya tiene su destino. Nosotros no podemos perder el nuestro. ¿Quieren que oremos? Padre amado, te doy gracias por la oportunidad que me das en esta noche de estar aquí. Gracias, Señor, por estar en este púlpito, por el privilegio enorme que me das de compartir la palabra con mis hermanos. Vuelvo a decir gracias al pastor y a mi referente de grupo que me permitieron hoy estar aquí. Padre querido, y que esta palabra nos sirva a todos de reflexión, no tan solo este momento, sino que nos sirva una vez que volvamos a casa y cada día, para saber, Señor, que tenemos que perseverar hasta el fin, que no basta con el casi. Queremos ver tu rostro, Señor, queremos encontrarnos con aquellos seres queridos que un día partieron, que nos precedieron, Señor. Pero sabemos que es necesario, Señor, permanecer en tus caminos. Tu palabra dice que sin santidad nadie te verá. Ayúdanos, Señor, porque somos naturaleza caída y necesitamos de ti cada día. Te pedimos que seas tú, Señor, el que tomes nuestra mano. Tú toma nuestra mano, porque quizás si nosotros te tomamos a vos, nosotros nos soltamos, pero vos nunca nos vas a soltar. Ayúdanos cada día, Señor, para que un día nos podamos presentar ante ti, como dice la palabra, como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Te bendecimos y te glorificamos en esta noche y te damos gracias por tu salvación, por tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias porque somos hijos tuyos, porque pertenecemos a tu cuerpo, la iglesia. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, querido Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.